¿Sabes qué es peor que el abandono? No es el adiós frío. No es el silencio inesperado. No es siquiera verla con otro. Es darte cuenta de que aún le importas y aún así se aleja. Eso, hermano, eso te desarma. Porque mientras tú buscas lógica, ella actúa desde el inconsciente. Y ahí es donde la mayoría fracasa. Porque siguen interpretando lo emocional con la mente racional. Y lo femenino, cuando aún ama, pero se aleja, no se entiende con palabras. Se entiende con símbolos. Se entiende con yun. Y si no lo sabes leer, puedes cometer el peor error. Creer que ya no le importas. Y rendirte justo cuando su alma empieza a volver. Te pregunto algo. ¿Alguna vez ella se fue sin una razón clara? ¿De un momento a otro cambió su forma de mirarte? ¿Te dijo que necesitaba espacio, tiempo, claridad, pero tú sentías que aún había fuego? Entonces escúchame, porque esto es para ti. Carl Jung explicó que el ser humano está dirigido por fuerzas invisibles, arquetipos, sombras, proyecciones. Y el amor no escapa de esto. De hecho, es donde más se manifiestan. Una mujer que aún te ama pero se aleja no lo hace desde la lógica. Lo hace porque tú activaste en ella algo que ni siquiera sabía que tenía. Y eso la aterra. Porque en ti no solo vio a un hombre. Vio un espejo. Vio un reflejo de lo que quiere y de lo que no ha sanado. Y ahí empieza el conflicto. Tú intentas acercarte. Le escribes. La llamas. Buscas explicaciones, razones, motivos. Pero ella se vuelve esquiva. No responde. O lo hace con frialdad. Te ignora. Te bloquea. Te suelta. Y tú, creyendo que ya no le importas, te vas. Te retiras desde la herida. Desde la rabia. Desde el ego. Pero aquí está la verdad. Aún le importas. Solo que su alma no sabe cómo gestionarlo. Porque el amor profundo no siempre genera paz. A veces, primero despierta tormentas. Y si ella no está lista para enfrentarlas, huye. Pero el que huye, siempre deja huellas. Y esas huellas, si sabes reconocerlas, son las señales que te dicen: no te fuiste de su corazón, solo de su alcance. Déjame contarte lo que harás si aún le importas. Y no será rogarte. Ni suplicarte. Ni correr a tus brazos. Será algo más sutil. Más profundo. Más simbólico. Te mandará un mensaje aparentemente inocente. Te hablará de algo irrelevante solo para saber si aún estás ahí. Publicará algo que solo tú entiendas. Se cruzará contigo en lugares donde no solía ir. Preguntará por ti, pero sin dejar rastro. Mirará tus historias, reaccionará y luego desaparecerá. Pero todo eso es lenguaje arquetípico. Es el inconsciente diciendo: no puedo dejarte ir del todo. Y si tú no entiendes eso, lo arruinas. Reaccionas mal. Presionas. Te vuelves ansioso. Y la empujas más lejos. Entonces, ¿qué deberías hacer tú? Dejar de actuar desde la herida. Y empezar a actuar desde la conciencia. Carl Jung hablaba del proceso de individuación. Volverte quien realmente eres. No desde lo que ella piensa de ti. No desde lo que tú querías construir con ella. Sino desde tu verdad interior. Porque solo un hombre que se transforma tiene la posibilidad de ser encontrado de nuevo por una mujer que evoluciona. Y si ella evoluciona, si atraviesa su sombra, si sana lo que tú activaste, volverá. Y no lo hará por necesidad. Volverá porque ahora sí podrá verte. Ya no como la proyección de su vacío, sino como el hombre real que su alma eligió. Pero si no vuelve, si su sombra la consume, si su miedo la paraliza, si su ego la convence de que no necesita sanar, entonces tú ya habrás hecho lo que te tocaba. Crecer, comprender y soltar sin cerrarte. Porque el amor verdadero no se mendiga, no se exige, se honra. Y si tú estás aquí, si llegaste hasta este punto, es porque dentro de ti sabes que este vínculo no fue común. Fue una conexión de almas. Una sacudida emocional que tocó fibras invisibles. Un espejo que no eligieron, pero que los eligió.
Por eso, este video no es solo contenido. Es un llamado a despertar, a dejar de vivir como víctima, a entender que si aún le importas, lo sabrás. Pero solo si aprendes a leer las señales más allá de la superficie. Porque los vínculos verdaderos no se rompen, se transforman. Y los regresos más auténticos no son los que vienen por impulso. Son los que llegan cuando el alma por fin está lista. Ahora dime, ¿estás listo tú? Ella no se fue de un día para otro. Se fue en pequeñas partes. En los silencios que antes no existían. En los mensajes que tardaban más en llegar. En la forma en la que ya no brillaban sus ojos cuando te miraba. Pero ¿qué ocurrió en su mundo interior para que el corazón que un día temblaba por ti, hoy te observe a distancia? Carl Jung nos enseña que detrás de cada alejamiento consciente hay una tormenta inconsciente no resuelta. Cuando una mujer se aleja, rara vez lo hace por lo que tú hiciste en la superficie. Lo hace por lo que tú activaste en las profundidades de su ser. Su sombra. Su herida. Su historia no sanada. El alejamiento es un acto psicológico de protección, no de indiferencia. Es la manera inconsciente de decir te necesito lejos porque a tu lado siento lo que no sé cómo manejar. No es falta de amor, muchas veces es exceso de miedo. No es rechazo puro, es saturación emocional. Hay una saturación de su propio reflejo viéndose en ti. Y cuando el espejo emocional es demasiado nítido, el alma huye porque aún no está lista para ver. Este módulo no trata de justificar su partida. Trata de explicarte el porqué. Porque si comprendes el mapa emocional de su alejamiento, dejarás de verte como el culpable y empezarás a verte como el catalizador. Cuando ella se fue, lo hizo cargando un peso interno que tú no pusiste, pero que despertaste. Lo hiciste sin querer. Con tu amor, con tu cercanía, con tu presencia. Porque a veces amar es también provocar una grieta en la máscara. Y esa grieta duele. Entonces ella se va. Pero lo más doloroso no es el alejamiento físico. Lo que más duele es el eco que deja su ausencia emocional. Porque cuando ella se aleja y aún le importas, el vínculo no se rompe, se transforma en tensión. En expectativa no dicha. En un vacío lleno de preguntas. Según Jung, todo alejamiento que nace del inconsciente se convierte en un camino simbólico. Una mujer que se aleja y aún siente, entra en un laberinto interno. No está segura de lo que quiere, pero sí de lo que teme. El problema es que te lleva con ella, aunque no estés ahí. Porque los lazos invisibles no se cortan con un adiós. Este módulo te enseña a leer las capas invisibles detrás de sus actos. A reconocer que el amor no desaparece, solo cambia de lenguaje. A veces, se expresa con cercanía. Otras veces, con distancia. Pero sigue hablando. Y si aprendes a escuchar su silencio, descubrirás que no se fue del todo. Solo está intentando regresar a sí misma antes de volver o perderse para siempre. El mapa emocional de su alejamiento no es un callejón sin salida. Es una ruta incierta, pero trazada con señales. Y si aprendes a interpretarlas, dejarás de suplicar su regreso y comenzarás a entender si de verdad quieres estar ahí cuando vuelva. ¿Realmente te amaba a ti o amaba lo que creía ver en ti? Esa es la pregunta que lo cambia todo. Cuando Carl Jung habló de proyección, se refería al acto inconsciente de colocar fuera de nosotros todo aquello que no podemos aceptar, controlar o entender dentro. Y en el amor, esa proyección se vuelve un espejo. No ves al otro. Ves lo que necesitas, lo que temes, lo que anhelas o lo que aún no has sanado. Cuando una mujer te dice que eres su todo, no siempre está hablando de ti. Está hablando de lo que su alma cree haber encontrado. De lo que su inconsciente ha colocado sobre ti como una máscara, la figura paterna ausente, el amor que no recibió, la seguridad que siempre deseó o incluso la sombra de una herida que nunca fue tocada. Y mientras tú crees que estás construyendo una relación real, ella está sosteniendo una imagen proyectada. Pero el amor proyectado tiene fecha de caducidad. Porque llega un día en que el espejo se rompe. En que te ve tal como eres. Sin filtros. Sin ilusiones. Sin máscaras. Y ese día comienza el conflicto. Es en ese punto donde muchos amores se desmoronan sin entender por qué. Ya no la haces feliz. Ya no eres suficiente.
Ya no encajas en la fantasía. Pero no es tu culpa. Nunca lo fue. Porque no fuiste tú quien construyó esa imagen. Fue su inconsciente. Tú solo cumpliste un papel en la obra que su alma necesitaba representar. Cuando ella se aleja, lo hace en parte porque la imagen que tenía de ti comienza a desvanecerse. Ya no encajas en su historia interna. Pero si aún le importas, no puedes soltarte del todo. Porque una parte de ella reconoce que no todo era una proyección. Que había algo real. Algo que tocó su esencia. Y ahí nace la ambivalencia. Él te quiero cerca pero no sé cómo. Él te extraño pero me da miedo volver. Este módulo no busca culparla. Busca abrirte los ojos. Porque tú también proyectaste. Tú también la viste como salvación, como refugio, como todo lo que te hacía falta. Y al hacerlo, ambos dejaron de amarse de verdad, para comenzar a amar sus carencias disfrazadas. El espejo interno no miente. Refleja lo que somos y lo que evitamos. Y el amor verdadero solo puede nacer cuando ambos se miran sin proyectarse. Cuando ya no esperas que te complete, sino que te acompañe. Cuando ya no la necesitas, sino que la eliges. Si ella se alejó, tal vez no huyó de ti. Tal vez huyó de todo lo que vio de sí misma al estar contigo. Porque el verdadero amor no es una novela. Es un espejo. Y no todos están listos para mirarse sin romperse. Pero si aún le importas, ese espejo la seguirá llamando. Porque nadie puede huir para siempre de su reflejo. Y tú no estás aquí para perseguirla, sino para reconstruirte. Porque cuando dejes de ser su reflejo, puedes convertirte en su realidad. Y ahí es cuando, tal vez, regrese. No a repetir la historia, sino a vivirla desde la verdad. Cuando ella se aleja, no siempre lo hace porque ya no siente. A veces se aleja precisamente porque siente demasiado. Porque algo dentro de ella se removió con fuerza. Porque tú, sin saberlo, activaste una parte de su alma que llevaba años dormida o reprimida. Carl Jung lo llamó la sombra. Esa región oculta del inconsciente donde se esconden las emociones no aceptadas, los deseos silenciados, las heridas no sanadas. Y cuando alguien activa esa sombra en nosotros, el primer impulso no es acercarse, es huir. Lo que comienza como atracción profunda puede terminar en rechazo confuso. No porque hayas hecho algo malo, sino porque su sombra, al verse expuesta, siente peligro. El amor que le ofreciste tocó fibras que prefería mantener enterradas. Y cuando el inconsciente se siente amenazado, responde con distancia, con frialdad, con negación. Pero nada de eso es racional. Es una defensa emocional instintiva. El retiro de la sombra no es un acto consciente. Es un impulso del alma. Es ella alejándose no de ti, sino de todo lo que siente y no comprende. Porque en tu mirada encontró un juicio que no existe. En tu cariño, una expectativa que la asusta. Y en tu presencia, un espejo que no está lista para enfrentar. Por eso, durante esta etapa, todo parece ilógico. Un día se muestra cercana, al siguiente es distante. Un mensaje tuyo la emociona, pero no responde. Tus recuerdos la tocan, pero los reprime. Vive una guerra interna entre lo que su corazón quiere y lo que su sombra teme. Y esa guerra la agota. Por eso se retira. Por eso se encierra. Porque no sabe cómo seguir sin perder el control de sí misma. La confusión interna es real. No es un juego. No es manipulación. Es su inconsciente defendiéndose del cambio. Porque amar de verdad implica morir a la antigua versión de uno mismo. Y eso duele. Eso aterra. Eso paraliza. Este módulo te permite comprender el momento exacto en el que ella ya no está en tus brazos, pero sigue contigo en su caos emocional. Porque aunque parezca ausente, su alma te recuerda. Aunque no te hable, su sombra aún te nombra. Y aunque intente arrancarte, su interior aún no sabe cómo soltar. Tú no puedes luchar contra su sombra. No es tu misión salvarla. Pero sí puedes evitar convertirte en una extensión de su confusión. Porque si te aferras, se aleja más. Si la persigues, se esconde más profundo. Pero si te quedas quieto, íntegro, en paz, su alma lo sentirá. No todos regresan de su sombra. Pero quienes lo hacen, vuelven distintos. Más conscientes. Más abiertos.
más listos para amar sin huir. Y si ella regresa, no será para continuar donde se quedaron. Será para comenzar desde donde ambos despertaron. Porque solo quien ha enfrentado su oscuridad puede volver con luz. Ella no es solo una mujer. Es una constelación de arquetipos en movimiento. Y cuando ama, cuando se entrega, cuando se aleja, lo hace desde el arquetipo que domina su alma en ese instante. Carl Jung nos enseñó que dentro de cada ser humano viven patrones universales, formas primordiales que guían nuestras emociones, decisiones y vínculos. En el caso de la mujer, estos arquetipos no son solo máscaras, son identidades emocionales profundas que emergen con fuerza en momentos de amor y de ruptura. Está la amante, que se lanza sin miedo, que entrega su cuerpo y alma como un fuego imparable. Ella idealiza, se fusiona, se pierde en el otro. Y cuando se rompe el vínculo, su reacción no es indiferencia, es dolor transformado en silencio, nostalgia disfrazada de orgullo, recuerdos que arden sin decir palabra. La amante no se va del todo, pero tampoco se queda donde siente que ya no es deseada. Está la madre, que ama para cuidar. Que da sin medida, que protege incluso a costa de sí misma. Cuando esta mujer se aleja, lo hace por agotamiento. Por sentirse no valorada. Porque en el fondo, espera ser sostenida, pero carga sola. Su ruptura no es ruidosa. Es una renuncia lenta, como quien apaga la luz de una habitación que solía ser sagrada. Está la doncella, libre, curiosa, vibrante. Ella se enamora del amor, no del control. Necesita aire, espacio, admiración. Cuando se aleja, lo hace con confusión. Porque aún siente, pero teme perderse. Su despedida es intermitente. Va y viene. Habla y calla. Ama y se esconde. Porque aún no sabe si puede ser ella misma dentro del amor. Y está la sabia, profunda, introspectiva, intuitiva. Ella no ama con explosión, ama con presencia. Si se aleja, es porque vio una verdad que no pudo ignorar. Porque siente que el vínculo dejó de crecer. No se va por impulso, sino por certeza. Pero si vuelve, lo hace transformada. No para repetir, sino para reconstruir. Este módulo no solo te enseña a reconocer cuál arquetipo dominaba su forma de amar. Te ayuda a entender por qué su manera de irse tiene un significado más profundo. Porque no todas las mujeres se despiden igual. Algunas se alejan gritando, otras en silencio. Algunas buscan reemplazo, otras buscan sentido. Y cada forma de irse dice mucho más de su mundo interno que de ti. Comprender los arquetipos femeninos no es una estrategia para recuperarla. Es una forma de liberar la culpa. De comprender que no todo lo que vivieron fue racional. Que gran parte de su conexión fue ancestral, inconsciente, simbólica. Y que su adiós, aunque duela, no siempre es el final. A veces es solo la transición de un arquetipo a otro. Porque cuando una mujer se transforma, su forma de amar también lo hace. Y si aún le importas, no volverá igual. Volverá desde el arquetipo que haya despertado en su viaje interior. Y entonces, tendrás frente a ti a una mujer nueva, lista para un amor diferente. Más consciente. Más verdadero. Más libre. Amar de verdad no es perderse en el otro. Es encontrarse a uno mismo a través del otro. Esa es la esencia del viaje de individuación en el amor, y pocos lo comprenden hasta que pierden lo que más querían. Porque el alma no está aquí para vivir amores perfectos, está aquí para vivir amores que la despierten. Carl Jung definía la individuación como el proceso de convertirse en quien uno realmente es. Y en el amor, este proceso duele. Porque amar, profundamente amar, no significa fusionarse. Significa mirarse a través del reflejo que el otro ofrece y atreverse a cambiar. Significa entender que toda relación es una oportunidad de evolución, no una promesa de permanencia. Cuando ella te amó, vio en ti algo que la tocó. Algo que la activó. Algo que la llamó a crecer. Pero al mismo tiempo, ese reflejo también la desnudó emocionalmente. Le mostró sus vacíos, sus dependencias, sus miedos. Y entonces comenzó el conflicto, amar y asustarse al mismo tiempo. Desear avanzar, pero temer lo que tendría que soltar. Querer quedarse, pero sin estar lista para transformarse. Es ahí donde muchas mujeres eligen alejarse. No porque no te amen,
sino porque intuyen que quedarse implicaría un nivel de evolución para el que aún no están preparadas. Amar de verdad no es un cuento de hadas. Es una batalla interna entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. El viaje de individuación se activa cuando el amor deja de ser refugio y se convierte en espejo. Cuando ya no es solo placer, sino también confrontación. Cuando uno empieza a preguntarse, ¿estoy aquí porque lo necesito o porque lo elijo? ¿Lo amo porque me completa o porque me acompaña en mi camino de autoconocimiento? En el fondo, si ella aún te recuerda, si todavía hay algo dentro de ella que vibra con tu nombre, es porque su alma no ha terminado el viaje. Porque tú fuiste más que una historia romántica. Fuiste una señal. Un punto de partida. Un espejo que aún guarda respuestas. Pero aquí viene la verdad más dura, no todos completan el viaje. Muchos se quedan en la orilla, prefiriendo relaciones cómodas antes que vínculos que transforman. Muchos huyen del espejo. Muchos vuelven a su zona segura. Pero quienes se atreven, quienes cruzan el umbral, regresan diferentes. Más enteros. Más libres. Más listos para amar desde la autenticidad. Este módulo te enseña que no se trata de que ella regrese. Se trata de que tú también entres en tu propio viaje. Que dejes de preguntar por qué se fue y empieces a descubrir que parte de ti nació cuando ella llegó. Porque tal vez ella no fue el amor de tu vida. Tal vez fue la llave que abrió la puerta a tu verdadero yo. Y si algún día vuelve, no será para repetir lo vivido. Será para escribir un nuevo capítulo. No desde la carencia, sino desde la completud. Porque solo quienes se encuentran a sí mismos, pueden reencontrarse con el otro en el momento exacto en que ambos están listos para amar, no desde la necesidad, sino desde la conciencia. Hay una forma de amar que no grita, no suplica, no se exhibe. Es un amor silente, contenido, que vive detrás de gestos diminutos, pero reveladores. Y cuando una mujer aún siente, aunque se haya alejado, su alma sigue hablando. Solo que lo hace en otro idioma, el del símbolo, el del gesto, el del inconsciente. Carl Jung decía que lo que no se expresa conscientemente, se manifiesta en actos, sueños, repeticiones. Y en el terreno del amor, esas manifestaciones silenciosas pueden decir mucho más que un te extraño o un te amo. Si aún le importas, no lo dirá directamente. Pero lo dejará entrever en lo que elige mirar, en lo que calla, en lo que comparte sin intención aparente. Puede que te elimine de sus redes, pero no te borre del alma. Puede que no te hable, pero reaccione cuando tú hablas. Puede que se aleje, pero no permite que otra ocupe ese espacio que aún considera suyo. El alma guarda señales. Y esas señales se filtran. Se filtran en una historia que publica y que parece no tener nada que ver contigo, pero que encierra un mensaje que solo tú puedes leer. Se filtran en la canción que vuelve a escuchar. En la frase que resuena a pasado compartido. En el recuerdo que menciona sin querer cuando está con alguien más. Una mujer que ya no siente, desaparece. Corta de raíz. Ignora. Bloquea emocional y simbólicamente. Pero una mujer que aún te lleva dentro, no puede evitar dejar rastros. Porque lo que el corazón no olvida, el inconsciente se encarga de recordar. Estas señales no son promesas. Son huellas. Son indicios de un amor que aún pulsa, pero que no se atreve a mostrarse por completo. Tal vez por orgullo, tal vez por miedo, tal vez porque no sabe cómo volver sin romperse. No la mires con los ojos del ego. No busques validación en sus actos. Mírala con los ojos del alma. Porque si aún le importas, te lo estará diciendo en cada detalle pequeño que otros ignoran, pero que tú reconoces. Y aquí está la clave, no se trata de perseguir esas señales. Se trata de honrarlas. De entender que el amor que permanece, aunque sea en silencio, tiene una profundidad que la razón no explica. Este módulo te muestra cómo leer el lenguaje simbólico del corazón. Cómo interpretar lo que no dice. Cómo comprender que a veces el adiós no es definitivo, sino una pausa impuesta por el miedo, por el ego, por la sombra. Si aún le importas, no esperes palabras. Espera verdad. Porque cuando una mujer aún siente, su alma encuentra formas de tocarte, incluso cuando su cuerpo ya no está a tu lado. Y esas formas, cuando se leen con el corazón correcto, te dirán todo lo que su boca no puede pronunciar. Aún. Hay una fuerza que el hombre moderno ha olvidado,
el poder de su silencio, la sabiduría de su ausencia, la autoridad de su calma. Porque no todo se conquista acercándose. Hay vínculos que solo sanan cuando el hombre decide retirarse, pero desde la conciencia. Carl Jung nos enseñó que el inconsciente responde no solo a lo que hacemos, sino también a lo que dejamos de hacer. Cuando un hombre deja de perseguir, algo se activa en el alma femenina, un eco, una inquietud, una confrontación interior. Porque el retiro masculino, cuando nace del equilibrio y no del ego, tiene un efecto poderoso. No solo en ella, también en ti. Retirarse no es rendirse. Es volver a ti. Es recuperar tu centro. Es dejar de pelear batallas emocionales que te desangran, para empezar a construirte como un hombre completo, íntegro, digno de ser elegido, no necesitado. El retiro consciente no es indiferencia, es maestría emocional. Es reconocer que tu valor no se suplica, se percibe. Que tu presencia no se regala, se honra. Cuando ella se alejó, quizá esperó tu reacción. Quizá quiso ver si te arrastrabas, si suplicabas, si ibas detrás. Porque muchas veces, el inconsciente femenino necesita confirmar que aún puede tener control. Pero cuando decides no entrar en ese juego, cuando en vez de reaccionar eliges retirarte, no desde la rabia sino desde la claridad, ahí comienza la verdadera revolución. Ella sentirá tu vacío. No como castigo, sino como espejo. Y entonces comenzará a enfrentarse con preguntas que nunca antes tuvo que responder. ¿Por qué me duele que él no insista? ¿Por qué su silencio pesa más que su presencia? ¿Por qué me afecta que ya no lo sienta persiguiéndome? Este no es un módulo para manipular. Es un módulo para despertar. Para que entiendas que tu energía masculina no está en cuanto corres detrás de alguien, sino en cuánto poder proyectas cuando decides detenerte. Cuando dejas de buscar respuestas afuera y comienzas a construirlas adentro. El retiro masculino consciente es un acto de respeto. Hacia ti. Hacia ella. Hacia el vínculo. Es la forma en que un hombre demuestra que no necesita perderse para amar. Que sabe quién es, incluso en medio del abandono. Que su presencia vale, incluso cuando nadie la reconoce. Y cuando ella se dé cuenta, si aún le importas, de que tu ausencia no es indiferencia sino evolución, entonces su inconsciente sentirá el llamado. Porque toda mujer que aún ama, siente cuando el hombre que conoció ha despertado. Este módulo es una invitación. No a escapar. No a jugar al fuerte. Sino a transformarte en el tipo de hombre que no reacciona por miedo, sino que actúa por conciencia. Que sabe retirarse no para desaparecer, sino para renacer más claro, más íntegro, más magnético. Porque solo cuando tú sanas tu necesidad, permites que ella enfrente su deseo. Y ahí es donde el destino deja de depender de lo que ella haga, y empieza a girar en torno a lo que tú te atreves a hacer. No todos los amores están destinados a quedarse. Algunos solo llegan para mostrarnos quiénes somos antes de desaparecer. Pero lo que determina si el amor regresa o se disuelve para siempre no es la historia compartida, es el nivel de conciencia alcanzado por cada uno después de la separación. Carl Jung decía que lo que no se integra se repite. Y el amor no es la excepción. Si ella se alejó y tú te fragmentaste, si ella huyó y tú te congelaste, si ambos se perdieron en la herida sin atravesarla, el vínculo queda abierto, pero no evolucionado. Queda vivo, pero inmaduro. Y ahí es donde nace el ciclo de lo no resuelto, las relaciones que se terminan sin comprenderse, los regresos que duelen más que las despedidas, los vínculos que nunca mueren, pero tampoco sanan. El reencuentro verdadero no sucede cuando alguien vuelve, sino cuando ambos han cambiado. Cuando el que regresa ya no lo hace desde la carencia, ni el que espera lo hace desde la ansiedad. Porque amar, en su estado más puro, no es apegarse ni necesitar. Es elegir desde la integración. Pero si uno de los dos no ha hecho el trabajo interno, si sigue proyectando, si sigue repitiendo patrones, si aún vive desde la herida no mirada, entonces el destino será otro. No habrá reencuentro, sino repetición. No habrá amor, sino un eco de lo que pudo ser. El amor no integrado se convierte en una cadena invisible. No te deja avanzar con otra persona, porque aún estás atado a lo que no cerraste. No te permite amar de nuevo, porque una parte de ti aún espera que aquello que no entendiste se resuelva. Y mientras tanto, la vida pasa. El tiempo pasa.
Y tú sigues esperando señales que solo pueden nacer desde la transformación. Este módulo no te promete que ella volverá. Te revela que si vuelves sin integrar, todo se volverá a romper. Porque el reencuentro no es un premio. Es una consecuencia. Es el resultado de dos personas que, al separarse, no se rompieron, se reconstruyeron. Y si no vuelve, si decides no volver, si el camino de ambos se separa para siempre, entonces la despedida también puede ser sagrada. Porque el amor que se honra, incluso cuando no se queda, deja huella. Te convierte en alguien nuevo. Te prepara para un vínculo distinto. No más seguro, sino más consciente. Tú no puedes controlar su proceso. Pero sí puedes decidir el tuyo. Puedes cerrar tu ciclo con sabiduría. Puedes integrar lo vivido y liberarte del anhelo que te consume. Porque cuando sueltas desde la conciencia, no pierdes, despiertas. Este módulo es una invitación a dejar de esperar lo que no depende de ti y comenzar a construir lo que sí, tu destino emocional, tu crecimiento interior, tu capacidad de amar sin depender, de recordar sin dolor, de avanzar sin miedo. Porque el verdadero destino del amor no se escribe en el otro, se escribe en lo que tú decides hacer con lo que te dejó. Y ahí, en ese punto exacto donde ya no suplicas ni reprimes, donde ya no huyes ni insistes, es donde nace la libertad. Y quizá, también, el amor que sí se queda. Cuando una mujer se aleja pero aún le importas, no lo grita, no lo declara, no lo confiesa. Lo actúa. Lo proyecta. Lo simboliza. Porque el alma femenina, cuando ama en silencio, no deja pistas, deja arquetipos en movimiento. Carl Jung nos reveló que los arquetipos no son ideas, son fuerzas. Patrones de comportamiento profundos que operan desde el inconsciente y moldean cada decisión, cada impulso, cada retorno. Y cuando ella aún siente, aunque no te lo diga, uno o varios de estos arquetipos comienza a manifestarse. Si aún le importas, no regresará por capricho. Volverá cuando su alma no soporte más el peso del vacío. Cuando el arquetipo de la amante la llame de nuevo a sentir. Cuando el de la madre la empuje a sanar contigo lo que no sanó en sí misma. Cuando el de la doncella quiera redescubrirse sin miedo, o cuando el de la sabia le muestre que huir ya no tiene sentido. No esperes una llamada desesperada. No vendrá con flores ni frases de película. Vendrá con acciones contradictorias, con mensajes indirectos, con presencia camuflada. Tal vez reaccione a una historia tuya. Tal vez pregunte por ti a través de otros. Tal vez mencione algo que vivieron juntos como si fuera casualidad. Pero no lo es. Porque el alma no improvisa. El alma se expresa. El cierre arquetípico no es un final. Es una transición. Es el momento exacto en que su inconsciente empieza a enfrentarse a lo que siente de verdad. Ya no hay máscaras, ya no hay juegos, ya no hay confusión. Solo queda una pregunta que retumba dentro de ella: ¿puedo vivir sin él? Y si la respuesta es no, hará algo. No algo grandioso, pero sí simbólico. Te enviará una señal. Pequeña, pero precisa. Una grieta en su orgullo. Una pausa en su indiferencia. Un acto de humanidad entre tantas defensas. Porque cuando una mujer aún ama, su alma encuentra la manera de tocar la tuya, aunque no lo quiera. Este módulo no te enseña a provocarla. Te enseña a reconocer. A ver más allá de la superficie. A leer los gestos, las sincronías, los patrones ocultos. Porque si no sabes interpretar los arquetipos, puedes confundir un acercamiento con manipulación o un silencio con desinterés. Y lo más importante, te prepara para responder desde la conciencia. Porque si ella vuelve guiada por el arquetipo correcto, necesitará encontrarte entero, no esperando. Presente, no resentido. Maduro, no reactivo. Porque el reencuentro no es un premio al que espera, es el espejo que encuentra al que ha despertado. Si aún le importas, lo sabrás. Porque aunque no lo diga, lo hará. Porque aunque no lo acepte, lo mostrará. Porque aunque haya huido, su alma, si aún vibra por ti, buscará el camino de regreso. No siempre para quedarse, pero sí para cerrar de forma real. Y tú debes estar listo. Para abrir o para cerrar. Pero esta vez, con los ojos del alma abiertos. Y con tu dignidad intacta. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, no lo ignores.
Suscríbete ahora para seguir explorando las verdades que nadie se atreve a decir sobre el amor, las relaciones y el alma. Comparte este video con alguien que necesite entender lo que tú ya estás viendo con claridad. Y cuéntame en los comentarios. ¿Sientes que aún le importas, aunque se haya alejado? Tu historia puede ser la luz para otro corazón que también está buscando respuestas. Este canal no es solo contenido, es conciencia. Y tú eres parte de eso.